La historia comienza en un tiempo de incertidumbre para Israel. Aunque Dios había dado al pueblo su tierra prometida, los desafíos eran constantes. Israel, liderado por el rey Saúl, enfrentaba no solo enemigos externos, como los filisteos, sino también problemas internos, dudas sobre su liderazgo, una fe tambaleante en momentos de crisis y divisiones entre las tribus. Los filisteos, un pueblo marítimo que había dominado las costas, buscaban ampliar su territorio hacia las fértiles montañas y valles centrales de Israel. Sus ciudades, como Gat, Ecrón y Asdod, eran conocidas por su riqueza y tecnología avanzada, especialmente en el manejo del hierro. Este control les daba una ventaja táctica en las guerras, pues sus armas eran más resistentes y letales. El valle de Ela, situado estratégicamente entre el territorio filisteo e israelita, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento crucial. Desde sus colinas, ambos ejércitos podían observarse mutuamente, pero nadie se atrevía a cruzar la franja neutral en el valle. El terreno era árido, con colinas cubiertas de hierba seca, rocas dispersas y un arroyo que serpenteaba por el centro. En este contexto, surge una figura que sembraría el terror, Goliat de Gat, un guerrero filisteo cuya presencia eclipsaba incluso a los más valientes soldados de Israel. Goliat no era un hombre común, era un descendiente de los antiguos refaítas, un linaje conocido por su tamaño y fuerza. Los historiadores han debatido sobre su altura, pero lo cierto es que era imponente, con una estatura que superaba los 3 metros. Su armadura era una obra maestra de la metalurgia filistea, una cota de malla de bronce que brillaba al sol, y una espada tan grande que pocos podían levantarla. Cada mañana y tarde, durante 40 días consecutivos, Goliat descendía al valle para lanzar su desafío. ¿Por qué han salido a ponerse en formación de batalla? ¿No soy yo un filisteo y ustedes siervos de Saúl? Elijan a un hombre que venga a luchar conmigo. Si puede vencerme y matarme, seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. La voz de Goliat resonaba como un trueno, intimidando incluso a los soldados más experimentados. Su desprecio por Israel y su Dios no solo ofendía a los israelitas, sino que también ponía a prueba su fe. ¿Cómo podían confiar en el poder de su Dios si nadie se atrevía a enfrentar al gigante? A kilómetros de distancia, en la aldea de Belén, un joven pastor llamado David vivía ajeno a la tensión del campo de batalla. Era el menor de 8 hermanos y estaba acostumbrado a ser pasado por alto. Mientras sus hermanos mayores servían en el ejército de Saúl, David cuidaba las ovejas de su padre, Jesé. David pasaba largas horas en las colinas, observando las estrellas, componiendo canciones al Señor y enfrentando los peligros de la naturaleza. Había aprendido a defender a su rebaño de leones y osos, utilizando solo su honda y su valentía. Estas experiencias lo habían fortalecido física y espiritualmente. Para él, Dios no era una idea abstracta, sino una presencia viva que lo guiaba y protegía. Una mañana, mientras David vigilaba su rebaño, Jesé lo llamó. «Hijo, tengo un encargo para ti», dijo su padre. «Lleva este grano tostado, estos 10 panes y 10 quesos a tus hermanos en el campamento. Averigua cómo están y tráeme noticias de la batalla». David, emocionado por la oportunidad de ver a sus hermanos y conocer lo que ocurría en el campamento, preparó las provisiones y emprendió el viaje al amanecer. Al llegar al campamento, David fue recibido por un ambiente pesado. Los soldados se movían con cautela, sus rostros reflejaban agotamiento y temor. Las tiendas estaban dispuestas en filas ordenadas, pero el ánimo era bajo. Los murmullos entre los soldados giraban en torno a un único tema: Goliat. David entregó las provisiones a los encargados de los suministros y buscó a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, el rugido familiar de Goliat resonó por todo el campamento. David se volvió hacia el valle, por primera vez, vio al gigante. Su tamaño y su armadura eran intimidantes, pero lo que realmente captó la atención de David fueron sus palabras. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente?, exclamó David, indignado. Las palabras de David sorprendieron a los soldados cercanos.
Uno de ellos le explicó que el rey Saúl ofrecía grandes riquezas, la mano de su hija en matrimonio y la exención de impuestos para la familia de quien venciera a Goliat. Sin embargo, nadie se atrevía a aceptar el desafío. David no podía comprender cómo el ejército de Israel permitía que un hombre insultara a su Dios sin enfrentarlo. Su hermano mayor, Eliab, lo reprendió. ¿Por qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Sé que eres orgulloso y solo has venido a ver la batalla. Pero David no se dejó intimidar. Sus palabras comenzaron a extenderse por el campamento, hasta que llegaron a oídos del rey Saúl. En la tienda del rey, David se presentó con humildad, pero con una valentía que impresionó a Saúl. «No tengas miedo por este filisteo, mi señor. Yo iré y pelearé contra él», dijo David. Saúl lo miró con incredulidad. «Eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud», respondió el rey. Pero David relató sus experiencias como pastor, explicando cómo había enfrentado y vencido a leones y osos con la ayuda de Dios. «El Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo». Convencido por la fe inquebrantable de David, Saúl accedió. Le ofreció su armadura, pero David la rechazó, no estaba acostumbrado a usarla. En lugar de ello, tomó su bastón, su honda y 5 piedras lisas del arroyo. El sol estaba en lo alto cuando David descendió al valle. Los soldados de ambos bandos observaban expectantes. Goliat avanzó desde el campamento filisteo, su figura proyectando una sombra gigantesca sobre el suelo polvoriento. «¿Soy un perro para que vengas contra mí con palos?», rugió Goliat, moviendo su lanza con desprecio. David, sin inmutarse, respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy, el Señor te entregará en mis manos, y te venceré. Toda esta asamblea sabrá que no es con espada ni lanza como el Señor salva, la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos». Las palabras de David eran más que un desafío, eran una declaración de fe que resonó en los corazones de los soldados israelitas. En ese momento, algunos comenzaron a sentir una chispa de esperanza. Mientras Goliat avanzaba hacia David, sus pasos hacían temblar el suelo. Su armadura relucía al sol, y cada movimiento parecía cargar el aire de tensión. David, por otro lado, se mantuvo sereno. Metió la mano en su zurrón y sacó una de las piedras lisas que había recogido del arroyo. La sostuvo un momento, sintiendo su peso en la palma de la mano, antes de colocarla en su honda. La honda no era un arma común. Aunque sencilla en apariencia, era un instrumento letal en manos expertas. David había perfeccionado su uso durante años, practicando mientras cuidaba a sus ovejas. Sabía que, con precisión, una piedra podía volar a una velocidad que superaba los 150 kilómetros por hora, suficiente para derribar incluso al enemigo más fuerte. David giró la honda con movimientos rápidos y fluidos, generando un zumbido que cortaba el aire. Sus ojos estaban fijos en su objetivo, el punto vulnerable en la frente de Goliat. El movimiento fue rápido, casi imposible de seguir. La piedra salió disparada de la honda con una velocidad asombrosa, trazando una línea recta hacia la frente de Goliat. El impacto fue directo, un golpe seco que resonó en el valle. Goliat se detuvo en seco, tambaleándose. Sus ojos se abrieron en sorpresa, y su expresión pasó de la burla a la incredulidad. Por un momento, pareció que el tiempo se detenía. Luego, con un estruendo que sacudió el suelo, el gigante cayó de rodillas y finalmente se desplomó de bruces, inmóvil. El silencio que siguió fue absoluto. Por un instante eterno, nadie se movió. Los soldados filisteos, que habían estado confiados en la victoria de su campeón, miraban con incredulidad. Los israelitas, en cambio, comenzaron a murmurar, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. David no esperó. Corrió hacia el cuerpo de Goliat, sacó su enorme espada y, con un golpe final, le cortó la cabeza. Luego, la levantó en alto, mostrando a todos que el gigante había sido derrotado. En las colinas, los soldados filisteos estaban paralizados. Sin su campeón, su moral se desplomó. Cuando David levantó la cabeza de Goliat,
el pánico se apoderó de ellos. Gritos de alarma se extendieron por sus filas, y en un instante comenzaron a huir. Los israelitas, inspirados por la valentía de David y la evidente intervención de Dios, se lanzaron en persecución. Lo que había comenzado como una batalla llena de miedo y dudas se transformó en una victoria rotunda. Los filisteos fueron perseguidos hasta las puertas de sus ciudades, y el botín fue llevado de regreso al campamento israelita. Cuando David regresó al campamento con la cabeza de Goliat, fue recibido con asombro y admiración. Los soldados lo miraban como a un héroe, pero David no se atribuía el mérito. Cada vez que alguien lo felicitaba, él señalaba al cielo y decía: «La victoria es del Señor». El rey Saúl, impresionado por la valentía y fe del joven pastor, lo llamó a su presencia. «¿De quién eres hijo, joven?», le preguntó. «Soy hijo de tu siervo Jesé, de Belén», respondió David. Ese día, David no solo ganó una batalla, comenzó su camino hacia un destino mucho mayor.